Me siento muy contento de saludarles en este nuevo día para estudiar la palabra de Dios, recordándoles que estamos considerando el libro de los Salmos y aprendiendo un poco sobre esta temática de los Salmos. Y esta semana estamos con el tema Enséñanos a orar. Y ya hemos dicho que queremos aprender a orar usando las palabras de los Salmos. Hoy vamos a hablar sobre el tema un salmo de desesperación, que además es un salmo mesiánico. Me refiero al Salmo 22. Si usted quiere aprender un poquito más de esto, quédese con nosotros que luego de nuestra oración pidiendo la dirección divina, vamos a hacer los comentarios del estudio de este día. Bondadoso Padre, tú eres misericordioso y te agradecemos porque nos permites aprender más de tu palabra. Hoy ayúdanos a escuchar también tu corazón a través del salmo que vamos a considerar para saber cómo podemos acercarnos a ti también en nuestras tribulaciones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 22 es un salmo muy intenso, definitivamente. Y aunque los eruditos han pensado un poco sobre cuál fue el contexto histórico que dio origen al Salmo 22, en lo que sí están todos de acuerdo, porque el Nuevo Testamento nos lo marca, es que es un salmo mesiánico. Hay varias partes del Salmo 22 que se utilizan en el Nuevo Testamento para destacar la experiencia final de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Ahora, los eruditos han pensado que este salmo pudo haber sido escrito cuando estaba lo más férreo de la persecución de Saúl contra David, y otros han dicho que lo más probable es que sea cuando Absalón, el hijo de David, usurpó el trono del rey. No estamos seguros sobre eso en el sentido de que no podemos saber exactamente cuál de los dos escenarios fue el que propició la escritura de este salmo. Pero el Salmo 22 es un salmo con el que podemos identificarnos, porque los salmos supervisan nuestra experiencia con Dios. No simplemente expresan lamentos, dolor, que claramente nos enseñan cómo hacerlo, sino que supervisan nuestra experiencia para que no se aleje de Dios. Porque en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, es probable que el enemigo nos tiente para alejarnos de Dios. En especial porque cuando usted lee el Salmo 22, solo escuche cómo comienza, o léala usted. Le invito a que tenga su Biblia a la mano para leer este Salmo. Y escuche cómo comienza. Estas palabras que se hicieron famosas, más famosas que lo que el mismo Salmo podría significar, porque las dijo nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El salmista parece que está expresando la idea de que Dios ni siquiera lo escucha. No puede tener en ese momento que está escribiendo la certeza de que Dios esté pendiente de él. Incluso se siente abandonado de Dios. Tanto que luego, y le invito a leer todo el Salmo porque es un poco extenso, él va a decir que la gente se burla de él. La gente menea su cabeza y dice, bueno, se encomendó a Dios, líbrelo él. Esto también se va a citar en el Nuevo Testamento porque fue la experiencia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De ahí que este salmo sea un salmo mesiánico. Y eso también nos dice algo más. Nos dice cuánto amaba el Señor Jesús los salmos, porque en medio de su propio dolor, Él, que es Dios encarnado, utiliza las palabras de los salmos para dirigirse a Dios. Y hay una lección aquí. Y la lección tiene que ver con el hecho de que cuando nosotros expresamos nuestras palabras, nuestros sentimientos, Dios no hace oídos sordos y está dispuesto a escuchar nuestro lamento. No es falta de fe que nosotros expresemos nuestros sentimientos. De eso hablaremos en el resto de la semana también. Sin embargo, este salmo nos dice algo más. Por ejemplo, si usted lee el verso 22, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Note que parece que hay un cambio.
Primero está totalmente desamparado. David aquí está escribiendo de tal manera que se siente abrumado y desamparado. Pero hay un cambio. Incluso cuando siente que los enemigos lo han rodeado y que no va a haber salida para él, finalmente él dice, voy a anunciar tu nombre. Esto lo está diciendo en el futuro. Él dice, yo cuando salga de esta prueba voy a anunciar tu nombre y voy a alabarte en medio de la congregación. Es decir, inspirado por Dios, el salmista puede ver más allá de su circunstancia presente. Sin importar lo que pase, el salmista confía en que podrá seguir alabando a Dios. Es decir, los salmos nos dan palabras para orar, eso lo hemos destacado anteriormente. Los salmos nos dan las palabras inspiradas por el mismo Dios para que nosotros podamos expresarnos libremente con Él, con confianza. Pero también nos enseñan a mirar más allá de nuestras circunstancias. La gran tragedia que tenemos los seres humanos es que tendemos a mirar solo el problema presente. Eso es en lo que nosotros nos concentramos y nos ahogamos viendo el presente y los problemas que tenemos aquí. Pero la experiencia del salmista es, mire más allá, mira más allá, porque él está viendo más allá de su problema. Y guiado por el Espíritu Santo escribe, un día yo voy a alabar a Dios, un día yo voy a contar esto y va a ser un testimonio. Es más, esto se ve claramente en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 12 dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió el oprobio de la cruz. Es decir, mirar hacia el futuro y tener la certeza de que Dios, que está al control de todo, también estará en ese futuro y podremos alabarle porque nos habrá librado, es lo que debería guiar ese momento de crisis que pasamos, ese momento de problemas por el que podemos estar pasando. Así que debemos aprender a mirar hacia el futuro con esperanza y los salmos nos ayudan a ver esto. Nos dicen que aunque en el momento presente yo quizás no pueda sentirme tan entusiasmado con dar un testimonio de Dios, voy a poder darlo, pero tengo que confiar en eso. Necesito aprender a confiar que voy a poder ir más allá. ¿Qué quiere decir con esto? Que los salmos nos permiten expresar a Dios nuestro dolor actual, sin duda alguna. Ya el día de ayer comentábamos uno de esos salmos, incluso en el que pareciera que la injusticia se ha instalado en este mundo, pero el salmo siempre ve más allá. Podemos expresar nuestro dolor a Dios. Incluso podemos decirle que sentimos que nos ha abandonado, como lo dice el Salmo 22, como el mismo Señor Jesús lo expresó allá en la cruz. Podemos decirle eso, pero los salmos no nos dejan ahí donde nosotros estamos. Los salmos nos desafían a dar un paso de fe que se expresa mediante la convicción de que podremos alabar a Dios. Mire, por ejemplo, el verso 30 y 31 del Salmo 22 que estamos considerando en este día. Si bien es cierto, comienza con gran desesperación, el verso 30 y 31 terminan de una manera totalmente opuesta a la desesperación inicial. Escúchelo, dice así: la posteridad los servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Está hablando justamente de la proclamación del gran sacrificio de Cristo Jesús, porque recuerda que este es un salmo mesiánico. Y está hablando de la gran salvación de Dios. Y justamente desde el verso 22 en adelante, la tónica cambia de la desesperación a la esperanza, a mirar hacia el futuro con confianza, a saber que no todo está perdido. No todo está perdido. Hay un giro acá, y es un giro que expresa una transformación espiritual, una transformación desde el corazón, no de las circunstancias, porque puede ser que las circunstancias se mantengan, pero nuestro corazón es transformado, es cambiado. Y entonces nuestra experiencia espiritual
se fortalece. Así que hoy quiero hacerle la pregunta, cuando está en medio de esas pruebas que usted enfrenta, ¿puede ver más allá con confianza? ¿Puede ver el futuro con confianza? Si su respuesta es que le cuesta hacerlo, porque los seres humanos nos cuesta mirar el futuro con confianza, vuelva a los Salmos y deje que el Espíritu Santo nos hable a través de ellos para que veamos que sí podemos mirar al futuro con confianza, pero eso es nuestra decisión. Solo usted puede decidir si va a concentrarse solo en el problema presente o si mirará hacia el futuro y dirá como el salmista, un día yo voy a anunciar las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué quiere usted? ¿Quiere anunciar las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida? ¿Quiere anunciar las grandes cosas que Dios va a hacer en su vida? Pues este es el momento para decirle al Señor, aún en medio de mi dolor, puedo confiar que tienes el control. De eso vamos a seguir hablando en estos días, así que gracias por acompañarnos en la reflexión para este día. Por favor, continúe compartiendo este material con todos los que pueda y déjenos sus comentarios para que podamos leerlos, orar por usted y aprender juntos, crecer juntos en este camino que es el camino de ir de hoy, de aquí donde estamos, hacia la Canaán celestial. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque tú eres misericordioso con nosotros. Y aunque en nuestra experiencia tan limitada como seres humanos, a veces nos sentimos abandonados, tú nos invitas a dar un paso de fe para mirar el futuro con confianza porque tú nos darás la salida a cualquier circunstancia. Sin embargo, mientras enfrentamos estas pruebas que nos toca enfrentar ahora, por favor, fortalécenos de tal manera que nuestro pie no resbale y que el enemigo no se enseñoree de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.